Ok, muy bien. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a analizar este tema, histología de sangre. Y pues vamos a irnos únicamente al apartado morfológico, porque hay una materia que se llama dermatología, una especialidad médica que se encarga precisamente de diagnosticar procesos patológicos en la sangre, como lo hacen mediante dos simples estudios. Una citometría hemática o biometría hemática completa y un extendido en el microscopio, o sea, un frotis. ¿Sí? La manera para diagnosticar enfermedades en hematología se hace con esos dos binomios. Gracias a esto podemos emitir o se puede emitir un diagnóstico completo. Son imprescindibles ambas partes, tanto laboratorio como la parte de microscopía. Muy bien, entonces vamos a definir primero qué es la sangre, después vamos a irnos a cada uno de los elementos para poder definirlos y pues de cierta forma ya tener bien presentes cómo es que los vamos a encontrar típicamente en la sangre. Bien, comenzaremos con la definición de histología, perdón, con la definición de sangre. En muchos libros, sobre todo de histología viejitos, ya se los hemos comentado en clase, a la sangre se la denomina un tejido conectivo especializado, ¿no? Pero, no, pero hay que hacer hincapié en que aparte de ser un tejido especializado también es un tejido compartimentalizado. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que la sangre como tal, formando un tejido, solamente lo podemos encontrar en médula ósea. ¿Sí? Entre las trabéculas de hueso esponjoso, ahí secretan matriz extracelular, las celulitas están reproduciéndose en un microambiente bien regulado con factores de crecimiento y todo. Pero una vez que las células empiezan a madurar y a salir de la médula ósea para pasar a la circulación sanguínea sistémica, ahí ya no le podemos llamar tejido. La sangre como tal la conocemos, la que vemos que sale de nuestras muestras después de una punción, después de cortarnos, después de hacernos una raspadura, solamente es una suspensión de células en líquido. ¿Sí? Es un líquido la sangre con células o un líquido con elementos formes. Evidentemente también lo podemos subclasificar, que tiene plasma, que tiene suero y bueno, que se puede clasificar en plasma, en suero, ¿no? Pero en general la sangre es un líquido y este líquido se encarga de llevar los elementos nutritivos, gaseosos, de desecho, celulares y hormonales a todo el sistema. ¿Sí? Sean factores de crecimiento, sean eh, incluso medicamentos. Ya por parte de esto la sangre es un vehículo, ya hablando de su función. Bien, ¿cuáles son los componentes de la sangre? Sus componentes son el plasma, por un lado, que de una muestra de 100 mililitros compone 55 mililitros el plasma, o sea, es prácticamente la mitad. La otra parte, mitad del componente sanguíneo, pues son los elementos formes. De este plasma, el 90% es agua, 8% proteínas, 1% sales orgánicas, 0.5 lípidos, los LDL, HDL, y el 1% es glucosa. Imagínense, la glucosa tiene una gran importancia, una gran carga dentro del plasma, así que sí, es muy importante también. Y los elementos formes, que conforman eritrocitos con 44 mililitros de una muestra de 100 mililitros, o sea, el 44% de una muestra es eritrocitos. Después lo podemos llamar de otra forma, hematocrito, ¿no? El volumen de eritrocitario en una muestra, ¿no? Pero componentes solamente tenemos los 44 mililitros de la sangre. Bien, una vez teniendo los eritrocitos como los glóbulos rojos, encontramos también a poblaciones blancas, a los glóbulos blancos. Estos se componen todavía o se subdividen en granulocitos y agranulocitos, o células multinucleadas o mononucleares, o células multilobuladas, ¿no? También. Bueno, más que nada, todas son mononucleares, todas tienen un núcleo, pero se lobulan, ¿sí? El núcleo se subdivide.
A eso nos referimos. Pero en general todos los leucocitos solamente componen 1 mililitro. El 1% de 100 de una muestra de sangre corresponde a leucocitos. Y el restante, punto y tantos por ciento, pues son plaquetas. ¿Sí? Los trombocitos. Ahora pues vamos a ver cómo es que se hace el método de estudio para ellos. Pues bien, los métodos de estudio son, como les mencionaba desde el inicio, son dos. El procesado mediante los aparatos que se llevan en el laboratorio, los Abbott, los NVIDIA, muchos procesadores de células sofisticados, por eso les puse ahí sofisticados, que se encargan pues precisamente de medir las cantidades de células, de clasificarlas, hacer un hemograma, medir la hemoglobina, sí, hacen muchísimas cosas. Y la otra parte del estudio de la sangre se hace mediante la microscopía. Para esto se necesita también tener un procesado para verlo a la microscopía, ¿eh? Se necesita preparar a la muestra. En las otras solamente ponen tal vez algún anticoagulante o algún antiagregante plaquetario para que la muestra no se deteriore y se hagan estudios específicos, pero todo lo hace la máquina después. En este caso, el procesado de un extendido en Fruities pues se hace manualmente y se hace con tinciones específicas como las de Romanovsky. Todo el conjunto de tinciones Romanovsky se componen o tienen la característica de que cuando tiñen a las celulitas, estas se tiñen del mismo color, pero también de varios colores, ¿sí? Son policromáticos. A eso se le llama las tinciones Romanovsky, a las que se componen de varios colorantes y de un solo momento, de un solo pasado, o sea, de una sola gotita del colorante, ya se quedan teñidas todas las células con su respectiva afinidad. ¿Sí? Como por ejemplo las tinciones de Giemsa y la de Wright, que son las más utilizadas. Ahorita vamos a ver cuáles son los componentes de cada una. Bien, los procesos sofisticados a los que me refiero se refieren a la división de los elementos formes o de su estudio o de su procesado mediante el uso de rayos, ¿sí? De láseres que miden la impedancia, o sea, la cantidad la dirección de la luz que se desvía gracias a los componentes de la misma célula, sus gránulos o su núcleo. Y esto lo va a procesar la máquina y nos va a decir a qué poblaciones celulares corresponde. Imagínense, es extraordinariamente específico. Y todo se hace gracias a las diferentes características que tienen el citoplasma y el núcleo, las células, y todas son muy diferentes y comparten esta característica de impedancia específica. La otra forma pues es la microscopía, ya saben, el uso de lentes para ampliar la imagen y observar las características celulares de manera directa. Bien. Antes que nada, o antes de todo, hay que mencionar esto. Las características tintoriales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta o si somos un poquitito observadores desde el inicio, le llamamos eosinófilo, basófilo, neutrófilo, ¿no? A las células granulocíticas, ¿no? A las multilobuladas. Esto es por su afinidad precisamente a las características, bueno, a las tinciones. ¿En dónde? En su citoplasma. Recuerden que todos los núcleos siempre van a ser basófilos, así que en ese no hay pérdida. Pero ahí la característica o el nombre que algunas células reciben, pues son gracias a la tinción de su citoplasma. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablamos de basofilia, al igual que en histología, en los tejidos, a la tinción de sustancias que son ácidas y que tienen afinidad por las tintas básicas. Entonces, esta característica les va a dar una coloración azul, no morada. Ahora sí, azurofilia, a pesar de su nombre, esa sí nos va a tener una afinidad por el color o por una tinción violeta. Y esta se da, sobre todo mencionan todos los libros, que es porque existen gran cantidad de lisosomas dentro de los gránulos en las células granulocíticas precisamente. Sí, bien.
Tenemos también la eosinofilia, que pues igual que en los tejidos, es una coloración rosa o roja. Sí, aquí mencionamos roja porque los eritrocitos se tiñen extraordinariamente rojos. Dependiendo de la variedad de la tinción, puede tener una tinción roja. ¿Y por qué se da esto? Porque la proteína que más abunda precisamente en el eritrocito es básica, que es la hemoglobina. Entonces, si es básica, pues va a tener afinidad por las por las sustancias básicas, por los tintes básicos. Perdón, al revés. Sí, al revés. Eh, es ácida la hemoglobina y pues eosinofilia por eso. Acidofilia, eosinofilia es un sinónimo. Entonces por eso tiñe de rosa. Sí, aquí me andaba confundiendo otra vez. Y por último tenemos la neutrofilia. ¿Les suena? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Pues todo esto tiene que ver. En este caso, la neutrofilia se refiere a un rosa asalmonado, rosa pálido. Incluso dicen algunos libros que color lila, ¿no? Yo no encuentro tanta diferencia, ¿no? Tal vez las mujeres sí, no sé. Y esto se debe a que la neutrofilia se le atribuye al pH. Sí, al igual que en las anteriores de cargas ácidas y básicas, en la neutrofilia pues se le daba la denominación porque se creía que las cargas eran pues medianamente neutras, ¿no? Y esto se daba porque los gránulos citoplasmáticos en los neutrófilos pues no se teñían, ¿no? Por eso decían que estaban en un punto medio, pero son ligeramente básicos, ¿sí? 7.2, 7.3. Bien. Y bien, ahora sí vamos a estudiar a los componentes tintoriales. Bueno, antes de eso, vamos a hacer un frotis. Y típicamente pues se pone la gota en un extremo de la laminilla, se pone el cubreobjetos a la altura de la gota y en un ángulo aproximado de 45 grados se hace un barrido continuo de toda la gota, esparciéndola por toda la laminilla hasta donde llegue. ¿Sí? Con este tipo de frotis vamos a dividir a la laminilla en 3 zonas. Una zona de cabeza, una de cuerpo y una de cola. Ahora, típicamente nos describen o se describe que las zonas de cada una del frotis pues van a tener una dispersión de las células, ¿no? En la parte de la cabeza pues casi siempre vamos a encontrar la zona de los linfocitos. En la del cuerpo a todas las células mezcladas y en la cola a zonas de neutrófilos y monocitos. Si se dan cuenta, estas son como que correspondientes al tamaño. Las más pequeñas se quedan al inicio, en la cabeza, y las más grandes se van hasta el fondo. Los neutrófilos y los monocitos son las células más grandes del barrido. Y después de esto también hay que tener en cuenta las poblaciones celulares. Y no todas tienen la misma cantidad de células, así que no siempre vamos a encontrar en un solo frotis todas las poblaciones celulares. Así que pues también ahí se hacen varios frotis para analizar las muestras. Anteriormente se hacía el conteo por campo, se usaba el papel milimétrico para decir tantos cientos o miles de células por campo. Pero actualmente pues esto solamente se hace ya de manera pues específica, si se quiere saber, en el proceso de patologías, ¿no? Así se hacen de hecho los diagnósticos de leucemias, de linfomas, con determinado número de cantidades de células indiferenciadas por campo. Ahí sí podemos llegar a utilizarlo, pero pues ya es otro nivel de tensión. Bien, ahora sí tenemos la tinción Wright, que es la más utilizada. Tenemos el azul de metileno, que es el que va a actuar como nuestro colorante basófilo, o básico, perdón, sí, nuestro colorante básico, y la eosina como nuestro colorante ácido. Y por lo tanto, las células que se llaman eosinófilos, pues van a tener afinidad en su citoplasma por la eosina, dado que su citoplasma tiene gran carga básica. Sí, de hecho las proteínas que se llaman las proteínas que tienen en el interior se llaman proteína básica mayor, ¿no? Pues hasta tiene sentido, ¿no? Y en el caso del basófilo, sus cargas son ácidas. Y por eso es que el azul de metileno tiñe de azul. Tenemos una basofilia. Bien, y en el caso de los neutrófilos, pues tenemos un equilibrio de estas. No hay tanta carga de sustancias básicas, la mayoría son ácidas, y tiene su motivo, ¿no? Tienen ahí su parte fisiológica que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Vean, este cuadrito está muy bueno porque pone diferentes morfologías de las células
además de las típicas que se describen, ¿no? En el caso de los núcleos y su morfología. Algunos van a variar y también un poco en la disposición. Y pues en la siguiente presentación solamente les voy a presentar la más común. ¿Sí? Después pueden hacer una comparación, una estimación con, relacionada con el tamaño, con el número de lobulaciones, incluso en el caso del neutrófilo, cuando hay una tinción diferente, cuando se le impone más eosina o otro tipo de colorantes ácidos eh, y básicos, si la tinción es diferente, el citoplasma se llega a teñir de rosa. Cuando se usa hematoxilina, eosina, se tiñe de rosa el neutrófilo en su citoplasma. Bien, vamos a las divisiones celulares. Tenemos a la carga eritrocitaria, que es la más abundante, ya vimos casi el 45%, a la carga plaquetaria y a los leucocitos. Y les mencionaba, estos se pueden subdividir en granulocitos o polimorfonucleares. A todo ese conjunto de granulocitos también se les llama polimorfonucleares, aunque inicialmente solamente se le llamaba polimorfonucleares a los neutrófilos y pues ese nombre únicamente se utiliza ya de manera actual pues solo para identificar al neutrófilo, al polimorfo nuclear. Pero pues siendo estrictamente, yéndonos al nombre, serían multilobulares, no sería multinuclear, no tiene muchos núcleos, tiene muchos lóbulos en el núcleo. Bien. Y por último tenemos a los leucocitos mononucleares o las células agranulocíticas. Y pues noten el hincapié en que aquí ya no les puse agranulocíticas en la clasificación. ¿Por qué? Porque los monocitos todavía tienen gránulos, ¿eh? Sí, tienen algunos gránulos primarios de peroxidasa que los mantienen ahí todavía porque los van a necesitar para su función, ¿no? Que es convertirse a macrófagos. Cosa contraria de los linfocitos, eso sí, de planamente ellos sí son los auténticos agranulocitos, pero comparten la característica de ser mononucleares o bueno, solamente una lobulación o sin lóbulos, ¿sí? Por eso hay una confusión en la nomenclatura, por eso es que se les quitó polimorfonucleares y mononucleares, porque no es que tuvieran muchos núcleos, sino las lobulaciones. Bien, vamos a empezar entonces con el primero, que es el eritrocito. Mírenlo, ahí está, bien bonito, rojo. Esta celulita tiene un diámetro aproximado o promedio de 6 micrómetros. Va de los 6.5 a los 7.5, pero también puede ser un poquito más pequeño, pero no más grande. Sí, esas son las células más constantes de todo el organismo que podemos observar en una microscopía. Después también tenemos que es una célula nucleada. Durante su producción en la médula ósea, estas células van evolucionando, van cambiando su morfología, van secretando proteínas, van eliminando organelos y cuando van a salir ya de la porción medular, las células macrofágicas que están alrededor de ellas se comen el núcleo, no es que lo invadan. El mismo eritrocito va saliendo por el medio del capilar y su núcleo, que está tan duro, no le permite salir, que se queda ahí rezagado en el espacio de las células endoteliales. Y el núcleo se queda ahí, atorado, ¿sí? No le permite salir, no permite que salga, se queda atorado en la médula y se lo come el macrófago de la médula ósea, del islote hematopoyético, del islote eritroblástico para ser exactos. Bien, entonces es muy raro o no es normal encontrar eritrocitos nucleados. Podemos encontrar algunos remanentes de este núcleo que se llaman reticulocitos, unos pequeños puntitos basófilos en su periferia, pero no es normal encontrar eritrocitos nucleados. Ya estamos hablando de algún proceso patológico. Bien, ¿qué más tenemos? Su morfología común, ideal, es de un disco bicóncavo. Dentro de nuestra gama de células que vamos a tener ahorita, vamos a ver que el eritrocito, les menciono, es el constante. Hasta nos sirve de medida de células y gracias a él podemos estimar un aproximado podemos hacer un estimado de
de la morfología celular, del tamaño de las células. Así que cuando estemos viendo un capilar, un eritrocito en diferentes órganos, podemos hacer una estimación del tamaño de las células circundantes gracias al eritrocito. Por eso es que muchos lo llaman como la unidad indirecta de medición histológica, ¿sí? Bien, ¿y de qué color se va a teñir? Pues precisamente de rojo o naranja según la tinción, pero casi siempre es roja. Por eso es que se les quedó glóbulos rojos. Además de que si no se les tiñe, también se puede llegar a ver por transparencia el rojito de su citoplasma. ¿Cuál es la principal función de los eritrocitos entonces? El transporte de oxígeno. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Por la presencia de una proteína muy concentrada llamada hemoglobina. Sí, esa es su principal función. Tener a la hemoglobina en el transporte de proteínas, no de proteínas, perdón, en el transporte de gases. Ahora hay que hablar acerca del eritrocito en cuanto a su vida media. Todos los libros, en todas partes lo van a encontrar que su tiempo de vida en circulación es de 120 días. ¿Y por qué vive tan poquito? Bueno, ni tan poquito, hay células que viven menos. Pero esto se da gracias a que los organelos que se mantienen, pues todavía no dejan de funcionar. No produce todos los nutrientes suficientes para ella misma, pero los nutrientes los toma directamente de la sangre, o sea, se rodea de todos los nutrientes, así que pues acuérdense que tiene los receptores de GLUT1, inmediatamente ingresa la glucosa, o sea, realmente no necesita tanta síntesis, por eso es que los organelos se disminuyen en su cantidad. Además de eso, pues ahí tiene en su membrana plasmática diversas características de elasticidad, de flexibilidad, que pues les permite pasar por diferentes tamaños de calibres de vasos sanguíneos sin tener que deformarse. Y también de pasar por el vaso, circulan por el vaso. El vaso es un centro de filtrado y pues ahí agarra las principales células que no pueden pasar. Es como un filtro el vaso, perdón. Y pues circula por 120 días este eritrocito. Bueno, en las siguientes imágenes les voy a presentar fotos en microscopía de transmisión. Típicamente los eritrocitos tienen una morfología en reloj de arena. ¿Sí? No se les nota como tal la membrana y todos los elementos que se les puede estudiar. Solamente se le ve la morfología de reloj de arena. Tal vez en alguna imagen se haya colado alguno, pero creo que no. Bien, y aquí en la imagen que tenemos de este lado, vamos a ver, esta que tenemos acá, podemos observar que la mayor parte de los eritrocitos tiene un diámetro constante. Son prácticamente esféricos con un centro transparente. Sí, ese es el disco bicóncavo. Ahora, ¿qué quiere decir cuando estos empiezan a cambiar de morfología? Pues dos cosas. Una, o que captaron o no captaron oxígeno, y la otra es en la posición del frotis que les mencioné, de la cabeza, cuello, del cuerpo, de la colita, de la laminilla. Porque toda esa presión que se le transmite también va a influir en la morfología de los eritrocitos. Recuerden que les estoy mencionando que son flexibles. Entonces, en la porción del cuerpo van a estar muy aglutinados, muy comprimidos y no se van a poder diferenciar, van a estar muy pegados. En la parte del cuerpo van a estar ligeramente más separados, pero en este caso pues tenemos una imagen del cuerpo. Y ya en la última parte de la colita ahí los vamos a tener bien individualizados y un poco más deteriorados. O sea, en la parte de la colita ahí sí podemos ver a las células más abundantes con su centro blanco. Bien. Pues vamos a ver qué sigue. Vamos con... pues creo que seguimos con el neutrófilo. Muy bien. De eritrocito, pues eso es lo que les menciono. Las características morfológicas son las que les pongo. Siempre son las características morfológicas lo más importante dentro de histología. En hemato también le van a estudiar las proteínas de membrana, la espectrina, la anquirina, la glucoforina, ¿no? Pero, pues en histología no es tanta el estudio. Bien. En neutrófilo tenemos ahí una pequeña imagen de su
su vista esquematizada. Y si notan, pues tiene varias lobulaciones, ¿no? El núcleo es continuo, pero se une mediante algunos puentecitos. Bien, ahí tenemos una imagen en microscopía y corresponde a una población celular del 40 al 60% de los leucocitos en la sangre, ¿sí? De leucocitos, no de células totales. Y en un recuento aproximado, pues son de unos, ¿qué? De 5.000, no, sí, de unos 5.000 en promedio por litro. Ajá, por litro. Miden aproximadamente de 12 a 14 micrómetros de diámetro y viven muy pocos días. O sea, una semana es exagerado, ¿sí? Menos de 7 días es su tiempo de vida. Es muy raro encontrarlos en los tejidos ya como tal fijados, ¿no? Recuerden que estas células de la sangre tienen la capacidad de ir a los tejidos y quedarse ahí residentes, ¿no? Como los monocitos que se transforman en macrófagos o los eosinófilos también. Pero el caso de los neutrófilos, viven muy poco dentro de los tejidos. Y esto se debe a que tienen una función más que nada inflamatoria. Si son como las abejitas, si se estimula un neutrófilo y ve un foco de inflamación, va a llamar a los demás neutrófilos, inmediatamente van a morir. Eso es la perfecta analogía. Neutrófilos son abejitas. Es lamentable, pero pues es su función. Bien. Características, ahora sí, morfológicas, es que tienen una segmentación del núcleo, que es progresiva. ¿Sí? A medida que se va desarrollando, desde que se diferencia en la médula ósea, una célula joven llega a tener unos dos lóbulos, hasta se les llaman neutrófilos en banda. Después está en una vida intermedia, más o menos adulta, tiene entre 3 a 4 lobulaciones, ¿sí? Como la que tenemos aquí abajo en la imagen. Y una más vieja, pues ya llega a tener hasta 5 como mucho, 6. Si tiene más lobulaciones, también ya hay que pensar en procesos patológicos, ¿eh? Promedio, la célula vieja llega a tener hasta 5. O sea, de un neutrófilo, ¿cuántas lobulaciones puede tener? De 2 hasta 5 como máximo. Tienen un citoplasma de color rosado o, rosado pálido, ligeramente con algunas inclusiones citoplasmáticas y con algunas motitas, dicen ahí, unos puntitos que se llegan a alcanzar a ver. Miren aquí, por aquí andan estas motitas. ¿Y a qué corresponden esas motitas? Pues a los gránulos primarios azurófilos. Sí, estos tienen un contenido importante de mieloperoxidasa, pero pues estos no se tiñen tan intensamente. ¿Qué otra cosa van a tener estos neutrófilos? Tienen la característica fisiológica de ser células fagocíticas, ¿sí? Pueden fagocitar diferentes bacterias, hongos o incluso complejos de antígeno-anticuerpo. ¿Qué otra cosa tienen de interesante? Que tienen pocas mitocondrias, y esto es muy importante porque las mitocondrias, recuerden que producen la energía de las células. En el caso de ellas, como nada más van a tener la función su función va a ser relacionada con la inflamación, los factores quimiotácticos le van a decir vete para allá, vente para acá, te necesitamos acá, se mueven, fagocitan y se destruyen mediante la unión de algo que se llama fagosoma y los gránulos primarios de mieloperoxidasa. Y esto va a producir derivados de oxígeno activados y pues es la propiedad que tiene, ¿no? Generar superóxidos para contrarrestar a los posibles agentes infecciosos. Bien, creo que vienen los gránulos, ¿no? Bueno, ahorita les ven. Miren, aquí está. Les puse la imagen de microscopía de transmisión porque gracias a ella podemos identificar a los granulitos, ¿sí? Los gránulos primarios son los más grandes, los puntitos más electrodensos, se les llama aquí en microscopía, ¿sí? Son estos lunares más intensos que están dispersos en todo el citoplasma. Pero si se notan, son muy poquitos, ¿eh? Son pequeños y poquitos. Estos gránulos primarios o azurófilos tienen meloperoxidasa y defensinas de los neutrófilos. ¿Qué función tienen? De destrucción y degradación de los gérmenes fagocitados. Sí, acuérdense que la mieloperoxidasa se une con el complejo fagosoma y produce los superóxidos. Entonces ahí está su principal función. ¿Qué otra cosa tiene? Lisosima,
gelatinasa, colagenasa, lactoferrina, transcobalamina 1. Y estos son los componentes de los gránulos secundarios o gránulos específicos. ¿Y qué función tienen todos estos? Pues de ser sustancias antibacterianas precisamente. Y en el caso de la gelatinasa y la colagenasa, pues degradar a la matriz extracelular, ¿sí? Destruir la matriz extracelular que tanto vimos en tejido conjuntivo. El componente de sus gránulos terciarios es también algunos componentes que degradan la matriz extracelular, como la gelatinasa y moléculas de adhesión. ¿Sí? Esto va a servir para que se fusionen con las membranas celulares, entre ellas. Y por último tenemos a los gránulos secretores. Estos tienen la función de secretar pues, proteínas de membrana. Estas tienen la función también de fusionarse con la membrana celular para exocitarse y tienen receptores para la unión con el endotelio. ¿Sí? Recuerden que los neutrófilos van a extravasarse, entonces necesitan tanto de las moléculas de adhesión como de proteínas de membrana para que haya una fusión con el endotelio y puedan traspasarlo y llegar a los tejidos, extravasarse precisamente. Hay un proceso todo todo ordenado, a posicionamiento, rodamiento, pero eso ya corresponde a patología. Las enzimas que tienen, como la fosfatasa alcalina, pues solamente tienen la función de degradarla a los tejidos y de destruir tejidos. Imagínense, los neutrófilos son peligrosos, ¿eh? Imagínense, es la perfecta analogía de las abejas. Bien. Bueno, y si notan aquí hay pequeñas vacuolas transparentes en el citoplasma, ¿no? Estas corresponden a gránulos de glucógeno. Se menciona que los gránulos de glucógeno son muy abundantes en el neutrófilo, dado a que como no tiene tantos organelos, sí, hay muy poquitas mitocondrias por acá, el retículo endoplásmico rugoso es pequeño, no es tan prominente, pues el glucógeno les va a servir de reserva de energía, y está. Por eso es importante tener en cuenta que son pocas mitocondrias las que tiene y que tiene gran cantidad de glucógeno. De ahí obtiene inmediatamente la energía que necesitan. Y esto lo realiza pues la producción de energía lo hace mediante la glucólisis. Bueno, la glucogenólisis. Bueno, sí, ya yéndonos a nuestra bioquímica. ¿Y esto pues para qué le sirve el glucógeno? Recuerden que se van a extravasar y van a estar en tejidos dañados. Gracias a este glucógeno pues va a poder sobrevivir en ambientes donde no haya oxigenación. Sí, porque imagínense, en la sangre están bien oxigenaditos porque pues van corriendo con el oxígeno de los eritrocitos. Pero ya fuera de la circulación, pues los ambientes no son tan oxigenados relativamente, ¿no? Tienen oxígeno, pero no tanto como lo estaban acostumbrados. Y gracias al metabolismo del glucógeno, de la glucólisis también, pues pueden aguantar un poquitito más, de 1 hasta 3 días, ¿no? Lo que les mencionaba. Dentro ya del tejido, en circulación duran menos de 7 días también. Y también tienen una gran capacidad de motilidad, ¿sí? Lo que les menciono con las proteínas de membrana. Eso es lo más importante del neutrófilo, si no me equivoco. Creo que ya abarqué todo. Sí, ya fue todo. Bien, vamos con el siguiente. Vamos a hablar del basófilo. Miren la diferencia. Del neutrófilo que no tenía gránulos al basófilo que tiene abundantes. Estos corresponden al 0.5 de las células sanguíneas leucocitarias y son muy, muy escasos. Se encuentran en un tamaño de 14 a 16 micrómetros, o sea, prácticamente lo de 2 eritrocitos. Y si se dan cuenta, por aquí hay unos eritrocitos, exactamente, pues pueden ser 2 eritrocitos de 6 micrómetros más o menos. ¿Rosa está mal? No, les menciono que pues es promedio 7.5 y no más. ¿Por qué? Porque ya después de eso ya estamos hablando de otras patologías importantes como la macrocitosis. Sí, en el caso de los eritrocitos, perdón, estaba viendo el chat. Sí, ahí hay que delimitar que hasta el punto 5 todavía, el 7.5 son pues de tamaño normal, pero pues no es necesario estar midiéndolas a cada una, se puede observar la diferencia de los tamaños ya en un frotis sanguíneo.
así individualmente, pues va a ser difícil a menos que tengan su regla micrométrica. Bien, en el caso del basófilo, el núcleo va a ser bilobulado casi siempre y suele quedar oculto, ya lo vieron aquí en la imagen, porque tiene gran cantidad de gránulos citoplasmáticos intensamente basófilos, ¿sí? Muy azules. Y también tiene la característica de que estos gránulos, a comparación de los demás, son enormes, son grandísimos, hasta de 0.5 micrómetros se habla. Y pues estos gránulos contienen un agente que tiene vasoactividad, que es la histamina. Hablando de los gránulos, pues vamos a observar aquí que son todos las esferitas electrodensas y las que se ven más negritas, que son los gránulos. Aquí se habla de basófilos, no tanto primarios, porque pues no son los mismos que se generan durante la mielopoiesis. Sí, se les da el nombre de primarios, secundarios y terciarios porque son los que todos van a tener de cierta forma en un momento común antes de diferenciarse como tal. Sí, los primarios casi siempre todas las celulitas granulocíticas los tienen y se van desarrollando más los secundarios o específicos, pues esos son los que los diferencian. ¿Y qué es lo que van a tener estos granulitos? Van a tener componentes de proteína básica mayor que va a ayudarles a hacerle frente a los parásitos. Si tienen una gran afinidad o bueno, son antiparasitarios naturales. La histamina, pues ya les mencionaba, va a tener su vasoactividad en los procesos de congestión y edema de la sangre. Y también va a tener triptasas, que son enzimas que tienen degradación en la sangre también. Bueno, ahí mejor les quedaría mal. Mejor les digo que solamente es una enzima. No recuerdo para qué sirven las triptasas. También tienen carboxipeptidasas, que también son enzimas. Producen leucotrienos y prostaglandinas, que si se recuerdan son mediadores de la inflamación. Y producen también factor de crecimiento endotelial vascular. Sí, gracias a ello, estos van a proliferar las células endoteliales para crear vasos sanguíneos nuevos. Y se habla que tiene una analogía funcional el basófilo a los mastocitos, que tienen unos gránulos bastante parecidos porque tienen histamina. Pero son de una estirpe celular diferente, ¿sí? No son hermanitos de los basófilos, vienen de otra línea celular. Bueno, lo que les mencionaba aquí podemos ver también la poca cantidad de organelos en la microscopía electrónica de transmisión. Ahí está el retículo endoplásmico rugoso, por aquí algunas mitocondrias y igual muy pequeñas. Bueno, pero noten esto, lo del núcleo, lo del retículo del retículo endoplásmico rugoso. Los basófilos aguantan mucho tiempo, llegan a vivir hasta 2 meses dentro de los tejidos. Perdón, dentro de la circulación, sí, los mastocitos son los que están en los tejidos. Aguantan mucho tiempo, ya vieron. Y como les menciono, son muy poco abundantes respecto a las demás células que podemos encontrar. Sí, son, a ver, déjenme ver si encuentro el número exacto. Ya. Son de 50 a 100 células por milímetro cúbico. De 50 a 100, imagínense, son muy poquitas a comparación de los neutrófilos que les mencioné que eran 5000 por milímetro cúbico. Sí, son muy poco abundantes. Y pues duran en algunos meses en circulación. Incluso se menciona que hasta años, ahorita que me acuerdo ya, en Hemato lo mencionaron. Y eso es lo más importante del basófilo, que de tantos gránulos basófilos que tienen en su citoplasma, pues prácticamente se pierde la morfología del núcleo, sí, es muy difícil ver el núcleo. Y esa es su característica en microscopía. Vamos a pasar ahora con los eosinófilos. Estos tienen una representancia pues un poquito superior a la de los basófilos, porque tienen hasta el 6% de presencia de leucocitaria en sangre circulante.
Su número de vida pues va a variar un poco. Algunos dicen que son pues una semana, otros mencionan que pueden llegar a vivir hasta menos de 2 semanas. ¿Sí? El promedio dice que viven menos de 2 semanas en circulación y de ahí pues pueden estar incluso hasta 18 horas dentro de los tejidos. Y estos tienen una gran importancia sobre todo en la lámina propia y en la lámina propia del tejido digestivo, del tubo digestivo, porque ahí tienen una gran carga. Se imaginan cuál, ¿no? Si están en tejido, si tienen una gran eosinofilia, pues tienen proteínas básicas, una proteína básica mayor, ya hablamos de ella en el basófilo, que tiene una importancia en la regulación de parásitos, exactamente. Entonces, esa es la asociación funcional que podemos hacerle, que se encuentran en gran cantidad en la mucosa del tejido del tubo digestivo, porque pues ahí se es más propenso a tener parásitos, sobre todo las lombrices, los helmintos, ¿sí? Esa es su funcionalidad. Son un poco más grandes que los neutrófilos, de 9 a 15 a 11 micrómetros, y su núcleo es bilobulado, en forma de auriculares, si lo prefieren, o también en forma de C, o no me acuerdo qué otra forma le asignan al lóbulo. Creo que en forma de salchicha, dice el Garner, pero pues no es como tal una salchicha, sino como forma de chorizo, así en los segmentados del chorizo, a eso se refiere. Sí, no tanto a salchicha, creo que lo tradujeron mal. Bien, en el citoplasma vamos a encontrar una eosinofilia impresionante. Si son granulitos redondos, esféricos, pequeños, abundantes, de color rosa rojo. En su función se cree que, bueno, se cree que llegarían a tener alguna función de fagocitosis de bacterias, pero se han hecho bastantes estudios donde esta capacidad es mínima. ¿Sí? Tienen capacidad de fagocitosis, pero no como tal fagocitosis, sino más bien endocitosis. ¿Sí? Al igual que los basófilos, fagocitan complejos de unión de antígeno-anticuerpo. Y pues ya la otra función ya la mencioné, que es la de este, actividad contra los parásitos gracias a su proteína básica mayor. Bien, ¿qué otra cosa producen los eosinófilos en sus gránulos? Pues la neurotoxina derivada de los neutrófilos, que tiene una actividad interesante, ¿eh? Tiene una actividad antiviral, ¿sí? Es una ribonucleasa. El otro componente que tienen sus granulitos son la proteína catiónica de eosinófilos. ¿Y qué hace esta? Lesiona las membranas celulares, perdón. Sí, tienen una gran importancia en la degranulación de los de agentes infecciosos. Y también ayudan a la degranulación de los mastocitos. Y este efector, la proteína catiónica, también ayuda a que se activen los mastocitos que pueden estar cerca. ¿Qué otra cosa tiene? Peroxidasa. ¿Para qué sirve esta? Pues ya lo mencionábamos con el neutrófilo, para formar especies reactivas de oxígeno, como el superóxido, el, 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 ¿cómo se llama el peróxido? El peróxido de hidrógeno, si el agua oxigenada, también eso lo forman ellos. Y mencionan a un ácido raro, que tiene ácido brómico, creo, hipobrómico, ajá. Ácido hipobrómico también tiene su parte oxidante. Y también tienen fosfolipasas, fosfatasa ácida, arilsulfatasa y catepsina. ¿Para qué sirven estas? Pues son enzimas que ayudan a degradar a la matriz extracelular. Bien. De estos pues son los más sencillos de reconocer, aunque también son poco abundantes. Y los más abundantes que vamos a encontrar casi siempre son los neutrófilos. Ahora miren la microscopía electrónica de transmisión. La característica específica de estas celulitas es que sus gránulos parecen granos de café, y tienen una división en medio. Eso es lo que las diferencia de las otras, que sus granulitos tienen una morfología peculiar. Los libros mencionan que es cristaloide, pero pues yo no veo ningún tipo de cristal ahí. Sí, esas son las cosas más importantes
del eosinófilo. Ahora vean la morfología de estos cristales. Son ovalados, bueno, casi aplanados respectivamente por sus dimensiones. Y son de tamaños muy variados. Si no, no se mantienen constantes como en el caso del basófilo, que todos son muy grandes, ovalados también. Pero estos sí tienen un tamaño muy variable. Ahora vamos a hablar de la célula, bueno, no de la célula, del fragmento celular más complejo que podemos encontrar de todos estos. ¿Por qué? Porque durante la formación de estas, antes de ser plaqueta, ya saben, son megacariocitos, ¿no? Son células enormes, multinucleadas, con un citoplasma abundante, y pues están ahí sintetizando, bueno, sintetizando, no, están conformando la médula ósea, y son enormes, ¿sí? Un solo megacariocito puede producir hasta 3000 plaquetas, imagínense. O sea, está en continua síntesis, es metabólicamente muy activo. ¿Y qué tiene de interesante esta plaqueta? Que a pesar de a pesar de ser solamente un fragmento celular de que no tiene núcleo, sí, son células anucleadas, tienen una capacidad de funcionar de manera muy inteligente, ¿sí? Porque recuerden que en el núcleo está toda la dirección de órdenes que puede hacer una célula, ¿sí? Ahí está que si va a sintetizar algo, que si se va a pegar a algo, que si va a fagocitar, ¿no? Ahí está, el cerebro de la célula es el núcleo, pero pues cómo le hace la plaqueta, ¿no? Ese es como que nuestro misterio y lo que lo hace tan compleja. Las plaquetas también se llaman trombocitos, hay que recordar eso, es importantísimo. Y su tamaño varía también, de entre 1.5 a 3.5 micrómetros. 3.5 de 1.5 a 3.5 micrómetros. Todos los libros mencionan que tienen un granulómero y un hialómero. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues precisamente a las dos porciones que se pueden ver en la microscopía. ¿Sí? Las partes basófilas que se ven aquí pues serían los granulómeros, o sea, la parte que tiene gránulos, y la parte transparente que está en su periferia pues sería el hialómero. Pero pues es prácticamente indistinguible con nuestra microscopía, ¿sí? Se observa mejor ya a microscopía electrónica. Ahora, el recuento de plaquetas, esto sí es importante que lo sepan. ¿Cuántas plaquetas normalmente hay en circulación? Entre 150 y 500.000 de ellas. Y todas ellas sobreviven un promedio de hasta 2 semanas, o sea, 14 días, con un mínimo de 5 días. O sea, pueden variar su periodo de vida, pero pues el mínimo es de 5 días hasta 14 días. Por eso es que pues ya verán en su parte clínica que los antiagregantes plaquetarios se deben suspender antes de una cirugía por riesgo de sangrado, pues unas 2 semanas antes. Bien, para que se repongan el número de plaquetas y que no haya tanto riesgo. Evidentemente hay situaciones en las que pues es imposible operar después de 2 semanas. Si se requiere, pues se hace. Su morfología, al igual que en el eritrocito, es de discos bicóncavos ovalados. En la microscopía electrónica no revelan esa morfología que les mencionaba de reloj de arena. Estas sí son más ovaladas, pero llegan a tener ahí una convexidad. Sí, es lo contrario, perdón, del eritrocito. De estos que eran bicóncavos, estos son biconvexos. Sí, son ovalados precisamente. Sintetizan un factor de crecimiento interesante, que es precisamente el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. ¿Por qué tienen esto? Porque tienen una implicación en la reparación de los tejidos. ¿Sí? Recuerden que las plaquetas ayudan en la coagulación, pero también ayudan en el proceso de cicatrización y de reparación de heridas. Y por eso es que estas plaquetas son complejas, porque todos estos factores no los desarrolla ya que salió del megacariocito, ¿sí? El megacariocito ya los tiene y se los da a todas sus hijitas, literalmente, por eso es tan compleja. Y bueno, vamos a ver. Aquí tienen la imagen de la electrónica de transmisión. Vean, son biconvexos en las dos extremidades. Y en la parte donde están los granulitos, pues es su parte del granulómero.
¿Cómo se dividen estos granulitos? En alfa, en gránulos densos y en lisosomas, o en alfa, delta y gamma. ¿Qué es lo que tiene cada uno de ellos? Pues el alfa se compone de los encargados de regular la coagulación, ¿sí? El fibrinógeno, la tromboplastina. Los delta tienen su porción, bueno, tienen su función en liberar calcio, ADP sobre todo más que ATP, y serotonina. Y los gamma, que son la porción de lisosomas, ¿sí? No son como tal gránulos, son sus organelos, son lisosomas, son vesículas que se rodean de una membrana y están presentes en cualquier otra célula. Sí, eso es importante. No vayan a pensar que los gránulos gamma son pues una producción, ¿no? Son organelos como tal. Y estos producen enzimas hidrolíticas. Sí, bien. Morfológicamente son las células más pequeñas que podemos encontrar. Son abundantes relativamente, pero bueno, mucho más abundantes que las células anteriores en un campo. Si ya vieron en esta muestra normal, hay muchas plaquetas respecto a los eritrocitos, que son los más abundantes, comparado pues a los otros leucocitos, que tienen una menor presencia. Por eso es que a estas células no se les asigna un valor porcentual, porque como no son como tal un leucocito bien hecho como los monocitos y los linfocitos, pues no son células estrictamente hablando. No es por hacerles el feo, pero pues no son células. Entonces no se les toma en cuenta como porcentaje, solamente como recuento. Muy bien. Después tenemos a los monocitos. Ya vamos a terminar, ya es la penúltima. Los monocitos se encargan, miren ahí está todo bonito. Son del 2 al 10% de las células que se encuentran en la sangre. Estas se encuentran 3 o 4 días en promedio en la circulación antes de fijarse en los tejidos, ya saben, en especializarse en células, en histiocitos, en células de Langerhans, en ese tipo de especializaciones. Se encuentran de 3 a 5 días, de 3 a 4 días, perdón, les mencioné, en circulación. Y de allí, en el mismo tejido residente, ya pueden aguantar bastante tiempo, que pueden ser hasta algunos meses, mencionan algunos libros. Incluso años, al igual que los plasmocitos, que aguantan mucho tiempo en los tejidos ya residiendo, los macrófagos hasta que dejen de ser, pues de cierta forma inútiles, pues dejan de estar presentes en el tejido. Pueden durar varios meses en el tejido conjuntivo y pues ya vimos, 3 a 4 días en la sangre. Tienen un tamaño enorme, sí, son las más grandes de todas, hasta 20 micrómetros, o sea, alrededor de 3,5 eritrocitos. Su núcleo típicamente es grande y en forma riñonada, en forma fetal, en forma de ¿cómo se llama? De frijolito, incluso le mencionan, ¿no? ¿Y a qué se refiere con excéntrico? A que no está en medio la parte importante del núcleo. Sí, está dispuesto en la periferia. El citoplasma en el monocito es azul grisáceo, es relativamente neutrófilo, pero sí tiene gránulos citoplasmáticos, y a pesar de que lo puedan leer en los libros como una granulocito, tiene gránulos citoplasmáticos. ¿Y cuáles son estos gránulos citoplasmáticos? Pues los que tienen los primarios, ¿sí? Son gránulos primarios que tienen mieloperoxidasa, fosfatasa ácida, elastasa y catepsina. Ya vimos cada una de las funciones de estas. Y pues tienen mucho que ver también en la destrucción de agentes infecciosos, en la destrucción de matriz extracelular, en la producción también de factores de crecimiento, de factor de necrosis tumoral alfa, ya en procesos de regeneración, de reparación de tejidos, también participan ahí. De forma típica también pueden llegarse a ver en morfología ameboide, sí, que parecen amebas. A ver, vamos a ver la diapositiva primera, donde les ponía todo el extendido. Sí, vean, las primeras dos, pues la segunda y la cuarta tienen una morfología, pues ya de las que mencionamos. Pero la primera, la tercera y las últimas dos, pues como que no les queda ahí. Por eso es que también se les describe una morfología nuclear y también celular ameboide.
pero pues típicamente sí son regulares en su membrana, aunque ya pueden estar vacuolizados, ¿sí? Todos esos puntitos blancos que están ahí son vacuolas que se generan por la misma edad del monocito. Entre más vacuolas tenga un monocito, también su edad es mayor, a comparación de las lobulaciones en el neutrófilo. Bueno, y ya para terminar, vámonos a los linfocitos. Estos linfocitos tienen un papel más que, más que mecánico y de defensa directa. Tienen una función de defensa inmunitaria brutal, ¿no? Ellos tienen una gran cantidad de población celular, pero no se dedican a fagocitar ni a excretar, a secretar este, pues destructores de células o destructores de matriz. Estos solamente se encargan de producir algo importante, que son los anticuerpos. Sí, estos se únicamente en circulación, aquí en circulación prácticamente son inútiles, y cuando se van diferenciando en los tejidos, ahí es cuando ya son más, ahí ejercen como tal su función de linfocitos B, linfocitos T, de ser natural killers, de cualquier que sea su linaje ya predeterminado. Ahora, de estos van a medir aproximadamente de 9 a 11 micrómetros, y son relativamente pequeños, lo de un eritrocito y medio, más o menos. Su núcleo es redondo, grande, y tiene nucleolos que no son tan visibles a la microscopía, pero si se llegan a ver son pálidos, a comparación del núcleo, que es basófilo. Y su relación núcleo-citoplasma es la única célula que tiene una relación núcleo-citoplasma de 1 a 1. ¿Sí? Porque en el caso del monocito, pues su relación era casi de 1 a 2. Sí, tenía mucho citoplasma. El linfocito casi no tiene citoplasma visible. Y otra característica que se puede llegar a observar es que tiene una pequeña comisura en uno de los polos del núcleo. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso. El citoplasma es azul grisáceo, ¿sí? Es ligeramente es neutrófilo, pero ligeramente basófilo. Bien, ¿y qué más tiene? Bueno, aquí estamos viéndolo. En la porción que tiene la comisura, esta corresponde a la población de organelos, ¿sí? El retículo endoplásmico rugoso por la periferia, abundantes mitocondrias y aparato de Golgi sobre todo. Ya vieron, en la periferia de lo demás casi no hay nada de organelos, aquí una ligera vacuola, pero en la parte basal donde está la comisura, ahí están concentrados todos los organelos, sobre todo el más grande pues es el aparato de Golgi. Muy bien. El linfocito como tal, ya mencionábamos, cuando empieza a producir, cuando se diferencia el linfocito B, bueno, que desde aquí ya está diferenciado el linfocito B, empieza a, cuando ya empieza a diferenciarse y a instalarse en el tejido conjuntivo, pues va a formar a las células plasmáticas, ¿sí? Son linfocitos B activados que ya están produciendo los anticuerpos. Y estos pues tienen una vida abundante, es una vida muy prolongada, pueden llegar a vivir hasta años, ¿sí? No se sabe con certeza cuántos años, pero son varios años. ¿Sí? Imagínense, una celulita para que tenga la capacidad de estar sintetizando anticuerpos, pues necesitas vivir mucho para que transmite sus conocimientos a las demás células por bastante tiempo. Bien, y eso es lo más importante morfológicamente hablando.